damos las gracias, Señor, por tu amor, por tu cuidado. Gracias, Señor, porque somos victoriosos en tu nombre, Padre Celestial. Gracias por permitirnos estar también una vez más aquí en este lugar. Prepara nuestros corazones, Señor. Prepara nuestras mentes. Quita todo cansancio, Dios. Quita toda pesadez. Y haz ágil, Señor, nuestra mente, ágil nuestro entendimiento, para poder, Señor, entender bien este curso, Señor, y poder de esa manera prepararnos como obreros que no tienen de qué avergonzarse, como dice tu palabra. Gracias, bendito Padre eterno. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Una vez más, es un privilegio presentarles al profesor Lubin. Él es un gran maestro, un gran apologista, un gran pastor de muchos años. Está compartiendo la clase con nosotros, así que adelante, profesor Lubin. Buenas noches, mis queridos hermanos y hermanitas. Qué bendición desde el centro, el puro centro de las Américas, Costa Rica, ¿verdad? Para mí es un honor, una bendición poder estar con ustedes, hombres y mujeres fieles, que tenemos la mano en el arado, que todos los domingos estamos animando a la gente, que entre semana estamos trabajando, ayudando, socorriendo, que sí que la iglesia del Señor durante la pandemia, en fin, y que todos los días, si amamos la Grey, estamos buscando alternativas, estamos buscando cómo ser pertinentes para nuestro tiempo. Y de eso se trata, entender este curso sobre posmodernidad, y no solo entenderlo, sino también cómo responder, cómo la iglesia va a responder ante esta realidad que estamos viviendo. Así que le pido que me dé, por favor, los derechos, la oportunidad de poder compartir para donde vamos, ¿verdad? Y esto me permite hacer un repaso, si recuerdan, ¿verdad? ¿De qué? De que por dónde vamos en el curso, cuán importante es que podamos ubicarnos, ¿no? ¿Sí lo pueden ver? Sí, ¿verdad? Entonces ya prácticamente, como ustedes saben, el gran deseo mío es conocer los valores, la filosofía, las expresiones de la cosmovisión posmoderna a nivel cognitivo. También tomar conciencia de cómo se van dando estas manifestaciones, ¿verdad? Y a nivel personal, ministerial, laboral, y finalmente, ¿cómo responder? ¿Cómo responder ante este desafío en mi familia, en mi iglesia, en mi comunidad? Y nosotros estamos ya, miren hermanos y hermanitas, ya pasamos la mitad del curso. Vamos a ver el capítulo 4 de Cruz junto con Sire y algunas aplicaciones muy valiosas que quiero hacer para ya entonces entrar prácticamente a 3 semanas aplicadas propiamente a la parte bíblica teológica. Óigalo, cómo ha afectado esto y también cómo ha venido a permear la vida de la iglesia. Es importante que ustedes trabajen, pues los que están asistiendo, ¿verdad? Presencialmente, acorde a las actividades que hayan, que yo les ponga en grupo hoy, espero de que desarrollemos una, pero que vayan conforme vamos estudiando, ya ustedes ir respondiendo por qué es importante para el cristiano comprender el pensamiento posmoderno, que va a ser una reflexión final. ¿De qué manera se ha infiltrado el posmodernismo a la iglesia? ¿Cómo debemos adaptar nuestra presentación y defensa del evangelio para el mundo posmoderno? ¿Cómo deben nuestras iglesias adaptarse para mostrar un buen testimonio a los posmodernos? Entonces, que ustedes ya vayan pensando en lo que van a hacer con respecto a su trabajo final. Muy bien, hoy quiero seguir en la segunda parte. ¿Cuál segunda parte? Permítanme, voy a quitar el video un toquecito aquí y entonces quiero jalar una presentación de PowerPoint que con mucho gusto yo se las voy a compartir, por supuesto. Se las voy a compartir en PDF, ¿verdad? Entonces, bueno, como ustedes podrán notar entonces, mis hermanos, vamos a trabajar hoy sobre valores, algunos valores
sumamente importantes. Al nosotros poder ver los valores del posmodernismo, entonces vamos a poder identificarlos, qué tanto se han metido estos valores a la iglesia, en la iglesia, qué tantos están, qué tan permeados estamos de estos valores, ¿verdad? Entonces, cosmovisión posmoderna y valores como reacción al modernismo. Esto me lleva a algo que ustedes ya han venido estudiando conmigo, ¿verdad? Es el desarrollo histórico de la cosmovisión del mundo occidental. Y ustedes ven aquí, ¿verdad? Aquí arribita tenemos el premodernismo, tenemos también el modernismo y también allá el postmodernismo. Y que podríamos fijarlo desde el primer siglo hasta el siglo XXI. Del primer siglo hasta prácticamente el 17 tenemos el premodernismo y ahí hay cosmovisiones como el teísmo y el deísmo. Ya lo sabemos. Pero ya vienen varios filósofos y hay una reacción al premodernismo, entonces surge la Ilustración, siglo XIX, ¿verdad? Y entonces se da el modernismo, y en el modernismo, aunque siempre estuvo, por supuesto, Dios, aunque dijeron muerte a Dios, pero Dios está aquí, y aquí está el cosmos, mientras que aquí Dios había creado el cosmos, mientras que los deístas decían Dios lo creó, pero se fue. El naturalismo, nihilismo y existencialismo como cosmovisiones dicen no, no hay tal. Existimos, aquí estamos, y la sociedad a un lado, y aquí está la iglesia a otro lado. Entonces, claro, premodernismo y el modernismo reacciona al premodernismo, pero se da un vacío, una situación, crisis mundial existencial. Y tenemos entonces que el posmodernismo viene a ser reacción ¿a qué? Al modernismo. Y aquí en el pluralismo, panteísmo, que pantos y theos, estamos hablando de qué? De que todo es Dios. O el monismo, ¿verdad? Es lo contrario a lo estéreo, mono, estéreo, dos canales, ¿verdad? O más, estéreo. Pero el mono es uno, o sea, una esencia. Y esto lo sostienen, por supuesto, las religiones orientales y asiáticas. De ahí que entonces nosotros hoy yo quisiera que pudiéramos hacer una comparación de las propuestas entre el premodernismo, ateísmo y pluralismo o posmodernismo. Y esa es mi propuesta, que nosotros hoy podamos ver, contemplar de qué manera nosotros vamos a ver una afectación, vamos a ver un cambio de propuesta, ¿verdad? También ustedes saben que hemos hablado de que todos los seres humanos tenemos que dar respuesta a estas preguntas. ¿Cuáles preguntas? A las preguntas existenciales. El origen, aquí está. ¿De dónde venimos? Bueno, nosotros decimos que Dios, ¿verdad? ¿Qué son las cosas? Bueno, las cosas hay cosas que son fruto de la creación de Dios. Dios como causa primera, y todo lo creado, ¿verdad? Todo esto es la naturaleza, y nosotros somos criaturas contingentes, dependemos de nuestro Dios. ¿Qué sabemos y cómo sabemos? Pues sabemos lo que Dios nos ha dicho. Él nos ha revelado su palabra. Pero también, y así vamos, ¿verdad? Dios, origen. ¿Qué son las cosas? Eso es a nivel ontológico, eso es ontología. En el campo filosófico se estudia qué son las cosas, ¿verdad? Pero a partir de lo que sé que son las cosas, ¿cómo lo conozco? ¿Qué sé y cómo lo conozco? Eso ya es epistemología, ¿ok? Y todas las ciencias del saber, incluso la teológica, apela a qué cosa, la parte epistémica o cómo sé. Y esto también, dentro de la cosmovisión, hay preguntas que tienen que ver con lo ético y lo moral. ¿Qué es lo bueno y lo malo? ¿Quién lo define? Ustedes ya tienen que estar deberían realizar una encuesta que yo le di al hermano César, al pastor César, y que sería muy bueno que ustedes pudieran realizarla para poder palpar qué tan metida están estos valores dentro del contexto de la iglesia. Bueno, alguien tiene activo el micrófono, si lo puede apagar.
se lo vamos a agradecer, por favor. Entonces, cuán importante, mis hermanos y hermanitas, es ver que nuestra cosmovisión como mapa, como una red de que nosotros tenemos presunciones y es toda una estructura. Ya Dios nos dio esa capacidad de estructurar todo. Origen, qué son las cosas, el conocimiento, la realidad, el conocimiento, la ética, la humanidad, la parte antropológica, qué es el ser humano. Y finalmente el destino, que tanto el origen como el destino va más allá de lo físico, por eso se le llama lo metafísico. Entonces, claro que todos tenemos que responder a estas preguntas, pero yo quiero que contemplemos comparativamente, por lo menos en 6 cosas, cómo es que se baraja en el premodernismo, en el modernismo y en el posmodernismo. En primer lugar, por ejemplo, varias cosas, teniendo en cuenta siempre lo que Lyotard, un sociólogo, decía, que el posmodernismo lo podría plantear como la incredulidad con respecto a los metarrelatos. Metarrelatos. Y ustedes recuerdan que cuando hablamos de metarrelatos es una palabrita casi que puede ser sinónimo de verdad absoluta o verdad universal. Nosotros creemos en la verdad absoluta revelada por Dios. El modernismo dice no, y ahí vamos a ir viendo, ¿verdad?, varias posiciones. Es muy importante lo que dijo este sociólogo. En la condición posmoderna, informe sobre el saber. Él estaba muy de acuerdo, de hecho, él y otros intelectuales venían pujando por romper con esquemas, la incredulidad con respecto a los metarrelatos. No nos importan los universales religiosos, no nos importan los universales modernos de la ciencia, porque esta es reacción al modernismo. ¿Qué cosa? El posmodernismo. Entonces, recordamos y lo vimos, hay un rechazo a toda metanarrativa. Hay un rechazo de la verdad. La verdad no corresponde con la realidad, ojo. La verdad no puede ser percibida. Percepción, ojo, qué interesante. Ya entonces vamos aquí a la parte epistémica. ¿Cómo conozco? Bueno, por percepción, lo que sea. No, la verdad no puede ser comunicada tampoco. No. Lo que vamos a decir no es esa verdad absoluta, menos el que podemos decir que conozcamos la verdad. ¿Cómo se aplica esto? ¿Cómo se ve comparativamente en el premodernismo, en el modernismo y también en el postmodernismo? Y aquí hay varios enunciados muy valiosos, ¿verdad? Yo les he dicho que, bueno, están estos 2 libros lindos, ¿verdad? Que es Postmodernidad del Dr. Cruz, y ustedes tienen la versión en PDF, ¿verdad? Una que ahí estaba en internet. Pero también tengo este libro que se llama El universo de al lado. El universo de al lado de James Sire. Trato de describir el pensamiento y, por supuesto, el análisis personal con respecto a estas propuestas, ¿verdad? Sí, es correcto referirnos al periodo postmodernismo como el mundo contemporáneo, o hay alguna diferencia. Contemporáneo es actual, o un sinónimo de actual, ¿verdad? Por la pregunta que hizo el compañero. Obviamente, nosotros estamos en un proceso, pero claro, con la proliferación de ¿qué? De las redes sociales y la globalización de la información, esto ha permitido romper fronteras y prácticamente tener mucho en común a nivel cultural con otros países, porque se ha establecido toda una globalización cultural. De ahí que entonces estas propuestas del posmodernismo hayan venido permeando mucho las culturas. Entonces, algo que es importante aquí, y dijimos, hay preguntas que deben ser respondidas, y la forma en que se respondan a esas preguntas, vamos a saber qué cosmovisión tiene la persona, si premoderna, si moderna o posmoderna. Y hay varios enunciados valiosísimos
que nos pueden, que son como ejes transversales, comparativos que debemos hacer. Y el primero es, no es el qué o cómo sabemos. Ojo, no es el qué o cómo sabemos, sino cómo funciona el lenguaje. No es el qué. Y la primera parte de eso, queridos hermanos y hermanitas, tiene que ver con qué son las cosas. Típicamente, la preocupación premoderna por una sociedad justa se basa en la revelación de Dios. Obviamente, aquí vamos a asumir a partir de quién nosotros somos. Y por supuesto que ahí entonces nos va, la palabra de Dios nos dice que nosotros somos criaturas creadas a imagen y semejanza de Dios. O sea, somos criaturas. Nosotros no somos Dios. Entonces, en la ontología es muy importante definir el qué. A partir del qué, yo puedo decir esto es persona, animal o cosa, o un enunciado, lo que sea. A partir de lo que es, yo comparo, yo puedo decir no es. Y la ciencia prácticamente se montó sobre este supuesto. Parménides, tremendo filósofo de la antigüedad, decía que la primera regla es la de no contradicción. Es decir, cuando yo fijo algo, ese algo no puede ser y no ser en la mismas, al mismo tiempo y en el mismo sentido. Si yo defino algo, eso no puede ser y no ser a la vez, al mismo tiempo y en el mismo sentido. No puede ser que yo esté aquí dando clases y no esté dando clases. Entonces, y eso es del campo de la ontología. Entonces, obviamente, no es el qué, dice. O sea, no es que se defina el qué. Ojo, ahí hay plasticidad en la definición del qué. O cómo sabemos, ahora va a afectar a nivel epistémico. Es decir, si mi objeto de estudio o sujeto de estudio no lo defino, entonces el cómo pierde relevancia. ¿Cómo voy a estudiar eso? Sino, ¿cómo funciona el lenguaje? Es cómo yo lo voy a utilizar en lo que vaya a decir, en el predicado o en el discurso que yo vaya a construir de eso. La preocupación premoderna en términos de la justicia, queridos hermanos, una sociedad justa, por ejemplo, la preocupación premoderna, y ahí está el teísmo cristiano, por una sociedad justa se basa en la revelación de Dios. Claro que sí. La palabra de Dios, ustedes lo saben bien, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, en 2 de Pedro, si ustedes recuerdan, 3, cuando viene haciendo una exposición impresionante sobre la cosmovisión bíblica, ¿verdad? Yo tengo un curso casualmente de cómo construir nuestra cosmovisión bíblica y analizamos 2 de Pedro, capítulo 3, todo el capítulo. Y entonces aquí al final es curioso porque viene hablando de todo el desarrollo del día del Señor y que unos se burlan y que no creen, pero él muestra las evidencias como testimonio bíblico y toda la cuestión y qué es lo que va a pasar. Y siempre aquí dice en el versículo 10, si usted tiene su Biblia ahí, 2 de Pedro 3:10, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán destruidos o deshechos, y la tierra y las obras que en ellas hay serán quemadas. Interesante porque aquí asume el origen en Dios, también que nosotros somos creados por Dios, también que tenemos un propósito de cumplir la misión de Dios. Nos dice de dónde es nuestra fuente de conocimiento en la parte epistémica, en la palabra de Dios. Perfectamente. Versículo 2, para que tengáis memoria de las palabras que antes habían sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. La Biblia como palabra última, como autoridad para nosotros, por supuesto. Pero también habla de fenómenos en los cielos y toda esta cuestión. Entonces hace declaraciones que si bien no son fruto de la ciencia, porque a Pedro, aunque tenga una noción básica a nivel de la ciencia en ese momento, pero uno ve la revelación de Dios en este hombre impresionante, con connotaciones científicas. Pero vuelvo al punto.
Dice aquí en el versículo 11, y cierro aquí, puesto que todas estas cosas han de ser desechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? O sea, hay una apelación ética y moral. Y obviamente, cuando nosotros somos afectados por la palabra de Dios, es lo que dice 2 Timoteo 3:16, para que nosotros estemos preparados para toda buena obra y tengamos una sociedad justa. Bueno, porque Dios nos lo dice y Dios nos lo manda. ¿Qué dice el modernismo? Bueno, a nivel ético y moral, la ética como teoría de la moralidad y la moralidad como la función práctica de esa teoría en cada sociedad, nosotros los seres humanos ponemos en acción diferentes teorías de qué es lo que debiera ser. No Dios, nosotros somos capaces de establecer qué cosa y tener una razón ética moral para nosotros ser justos en la sociedad. De eso se agarró el modernismo. Pero, por supuesto que falló el modernismo. Y por lo tanto hay una reacción a esto. Y dice aquí, el posmodernismo se desespera con todo lo universal para lo justo. No necesitamos la panderetada, no necesitamos el sermoncito pandereta, ni de los panderetas, ni tampoco del modernismo. ¿Cuál modernismo? Si el modernismo con la ciencia nos dijo en absoluto el progreso en la humanidad y se vinieron un par de guerras que lo que trajeron fue miseria. ¿Qué fue lo que hizo Hitler usando la ciencia y toda esta cuestión? Mire, tantos asesinatos que hubieron, millones de personas, entre ellos rusos, homosexuales, personas inválidas, con problemas fisiológicos y el montón de millones de judíos. Entonces, ¿dónde está la ciencia? Y no. De ahí que Sayer dice en el universo de al lado, la sociedad se traslada desde la jerarquía medieval hasta la Ilustración. Y en la Ilustración, por supuesto, vienen los planteamientos desde la razón. Pero el rechazo a eso dice hasta los valores autodefinidos de los individuos. Entonces se pasa interesante porque si bien en la modernidad, ojo a esto, si bien en la modernidad y aunque eran personas de fe, como Descartes, por ejemplo, Descartes era una persona de fe y él trató de que se pudiera establecer lo más sólido y para poder construir lo que fuera verdadero. Y de ahí viene la famosa frase ergito ergo sum. Ustedes lo saben, pienso, luego existe. Muy buenas noches. Buenas noches. Pienso, luego existo. Ergito ergo sum. Pienso, luego existo. Entonces él decía, ¿qué es lo que puedo afirmar con solidez? Bueno, lo que yo puedo afirmar con solidez, decía, entonces el famoso método cartesiano, la duda cartesiana. Entonces él viene, esto, lo otro, y me va llevando a otra cosa, me va llevando a la duda, ¿hasta dónde me lleva? Hasta el yo. Y ahí paro la duda, dice. Y esto es lo más sólido. Entonces dice, yo, dice, pienso, luego existo. Porque si no pensara, pero si no existiera, entonces no podría pensar. Entonces, ¿de qué estoy muy seguro? Dice, de que yo existo. Y a partir de mi existencia, yo puedo construir y yo puedo saber la verdad. Y claro, eso fue impresionante en su tiempo, en su momento, claro que sí. Un premoderno diría, no, Descartes, está bien, podemos saber, claro, pensamos, pero nosotros pensamos porque tenemos una existencia que Dios nos ha dado. Y claro que sí, que la verdad es que yo puedo sostener la verdad porque Dios me ha revelado verdad y porque Dios ha dejado verdad en todo cuanto existe. El modernista se agarra a Descartes y dice, no, yo existo, por lo tanto puedo construir pensamiento y verdad. Pero ¿qué hace el posmodernismo? El posmodernismo hace algo interesante. El posmodernismo dice, bueno, pienso, luego existo. Entonces dice, no soy yo antes. No,
Yo pienso primero para construir mi existencia. Y veo cómo le da vuelta ahí de una manera impresionante a una inferencia que es si yo pienso, entonces luego existo, ¿verdad? Pero vamos a ir viendo poco a poco ahí. ¿Ok? Vamos cerrando los micrófonos, por favor, y me ayudan los que están controlando. Bueno, dice Hitler y sus socios durante la guerra fueron de los primeros en manipular, en manipular las masas de la época para lavar cerebros y ya vemos los resultados. Sí, y al final voy a referirme a eso, ¿ok? Para no perder la inspiración. ¿Qué en cuanto a la verdad? Y entonces ya entramos a un plano de epistémico, definiendo qué conocemos y qué es verdadero. Ojo aquí, la verdad se esconde a la realidad. Solo podemos contar historias. La verdad se esconde a la realidad. Solo podemos contar historias. Bueno, en el premodernismo cristiano hay una verdad universal. O sea, ahí hay una metanarrativa. Es la que Dios nos ha revelado. Claro que sí. Y aunque nosotros no negamos la ciencia, porque gracias a Dios, que ha creado todo en orden y ha dejado leyes, y entonces es que el ser humano y la mayoría de los científicos, hombres de ciencia, antes del prácticamente del modernismo que empezó a rechazar eso, y todavía hoy la lista de los premios Nobel, óiganlo bien, son teístas, pero Newton, Kepler y toda esta gente no negaba al Señor, todo lo contrario. Uno leía los tratados de estos hombres de ciencia y apelaba a un Newton, apelaba a toda la estructura, a todas las leyes divinas en este universo. Y toda ley requiere un legislador. El universo tiene leyes, por lo tanto el universo requirió un legislador. Entonces, toda ley requiere un legislador. El universo expresa leyes, por lo tanto el universo requirió un legislador. Es un argumento que plantea el doctor Geisler. Entonces, aquí vemos que hay una metanarrativa que nos ha dado Dios como cristianos. Claro que sí. Pero, y en el modernismo dice, no, vamos de nuevo. Ergito ergo sum. Pienso, luego existo. Yo pienso, a partir de mí lo que yo pueda construir y pensar. Y la razón tiene acceso a la realidad, por lo tanto voy a revelar, humanamente hablando, una verdad universal, pero que puede ser referenciado, puede ser perfectamente, ¿por qué no?, sustentada por los estudios particulares de lo universal o lo que se conoce de lo inductivo a lo deductivo y lo deductivo a lo inductivo. Ahí me estoy alimentando, ¿verdad? En cambio, el posmodernismo dice, no, la verdad es construida por el uso del lenguaje con propósitos personales definidos. Sayer dice, el único tipo de verdad es la verdad pragmática. El pragmatismo es un sistema que se estudia en epistemología, en lo que se conoce como qué vamos a establecer como verdad. Entonces está el fundacionalismo, se le llama fundacionalismo porque se analiza una pirámide de qué debe ser lo elemental, cuál es lo elemental, qué son las cosas básicas, verdaderas, y ahí entonces sale la lógica, ahí salen las matemáticas, lo perceptible a los sentidos, también aquello que es incorregible a nivel personal, lo que siente, que se respeta, y en una pirámide más amplia, Plantinga, tremendo filósofo, epistemólogo, retó a un concepto muy cerrado de no meter a Dios. Entonces, plantea lo que se conoce como epistemología reformada y dice, no, en la base puede estar Dios. Así como está la racionalidad de la mente, no podemos demostrar la mente, pero existe. Y lo sabemos por introspección, la reflexión interna. Y él hace todo un trabajo filosófico serio, finísimo,
para demostrar hoy por hoy que hay campo a Dios en esa base de la pirámide o fundamento. Entonces, aquí hay creencias básicas necesarias y sobre esas se construyen otras creencias. Pero hay quienes rechazan eso o lo toman, pero vamos a ver, no lo toman mucho y entonces se van, ¿qué cosa? Un pragmatismo. Y alguien dijo, no, bueno, pero antes del pragmatismo, el coherentismo, que ahorita lo vamos a ver. Y después viene un pragmatismo. ¿Qué es un pragmatismo? Es, la verdad es lo que funcione. La verdad es lo que funcione. Así de simple. Entonces, ¿qué dijo Hitler, por decirlo así? Bueno, si vamos a tener una raza perfecta, la raza aria, si nosotros vamos a lograr un avance evolutivo en la parte antropológica, entonces eliminemos esto, cortemos esto, no importa, eliminemos. De hecho, la naturaleza lo va a hacer. Muy pragmático el hombre. Obvio, es falso el pragmatismo, pero en el posmodernismo es muy pragmático. O sea, algo que me funcione, algo que me genere placer, algo que, aunque sea temporalmente, eso es lo que a mí me importa. Mucho cuidado con esto. Por supuesto que la otra semana vamos a ver cómo ha afectado la fe y la iglesia del Señor. Pero esto es vital, queridos hermanos y hermanitas. Otra cosa es, las narrativas que prevalezcan son las que logren cohesión. Porque uno dice, bueno, entonces, si no hay una verdad universal, ¿qué es lo que va a creer la sociedad? ¿Qué es lo que va a tener para sí, que va a creer como una verdad? Entonces dice, bueno, aquellas narrativas que acepten la misma humanidad y que entonces puedan mantenerse. O sea, esto me suena a modas. Ojo, en el premodernismo cristiano, ¿qué se prueba? Se prueba la cosmovisión por su consistencia racional. Claro que sí. Recordemos que la prueba de una cosmovisión tiene 3 criterios para nosotros los cristianos. La primera es que haya una validez y solidez en lo que se plantea. De ahí la lógica, ¿no? Entonces uno plantea algo y que esa conclusión de veras se infiera racionalmente que hubo una validez y que también son veraces las cosas que se dicen para que la conclusión sea veraz. Todo lo que tiene un principio tiene una causa. El universo tuvo un principio, por lo tanto, el universo tuvo una causa. Si Dios no existe, no debieran haber valores universales, éticos, morales y deberes morales objetivos. Si Dios no existiera, no debieran haber valores y deberes morales objetivos. Pero resulta que existen valores y deberes morales objetivos. Por lo tanto, conclusión, y es válida, es directa, entonces Dios existe. Entonces, todo eso es lógicamente válido y es sólido también, y es plausible, o sea, es razonable. Entonces, el cristiano, el premoderno, que parte de Dios, no niega la racionalidad. No confundir con racionalismo, por favor. El racionalismo es un sistema falso. Cuando hablamos de racionalidad, es esa cualidad que nosotros compartimos con Dios. Es una expresión de la imagen y semejanza de Dios. Maravilloso. Y entonces, es el primer criterio. El segundo criterio es que mi mundo interno coincida con mi mundo, con lo que se sabe del mundo externo. Esa coherencia entre lo que se sabe afuera y mi mundo interno me va a llevar a ¿qué? A nivel existencial a ponerlo en práctica. Entonces yo voy a poder caminar. Tengo un mapa me ayuda. Uno pone el Waze o Google Maps, la ciencia y todo, ahí trabajan muchas cosas, la parte tecnológica y también el estudio, por supuesto, de mapear y toda esta cuestión han logrado, ¿qué cosa? Darnos mapas a través de los cuales podamos movernos en esta realidad. Lo sabemos y nos movemos a nivel práctico. En el modernismo es lo mismo, pero sin Dios. Lo quita Dios. Entonces,
uno puede postular narrativas que puedan ser lógicas y sean coherentes, por supuesto. Pero el posmodernismo dice, a mí no me interesa eso. No hay una narrativa estática, sino la de moda. Entonces, si algo se mantiene en el tiempo y en el espacio o en la cultura, en la sociedad, ahí está. El posmoderno no está esperando que dure mucho. No, que dure lo que quiera durar. Que dure lo que se pueda sostener. Mientras dure y sea la moda, eso me gusta y por eso me voy. Ahí me voy. Ojo aquí lo que dice Sire. Los textos y declaraciones significa solo lo que los lectores consideren que signifiquen. Ojo. O sea, la Biblia, en otras palabras, o un libro científico o un tratado va a significar nada más lo que yo quiera o considere que signifique. Por eso hay que saber llegarle a un posmoderno cuando va a plantear el evangelio. Hay que saber, porque si el posmoderno no cree en verdades absolutas, ni en textos sagrados, ni sus declaraciones universales, no tengo interés. Ahora, ¿será que no podemos llegar? Claro que sí se puede llegar. En el nombre del Señor. Claro que sí. Pero de esto se trata, de poder entender que entonces, ¿qué hacen ellos? Son aquellas cosas que están de moda como narrativas que ellos creen. Ojo a esto. Aquí se le hizo la cruz. El conocimiento es poder. Cualquier narrativa, vamos de nuevo, cualquier declaración universal o verdad universal o concepto universal, bíblico o no bíblico, científico, cualquier narrativa usada como metanarrativa es opresiva. Y esto es algo que está en el corazón del posmodernismo. El cristianismo acepta la metanarrativa de Dios escrita en la revelación de la Biblia. Claro que sí. ¿Qué hace el modernismo? El modernismo dice igual es lo que el hombre postule desde la filosofía y vienen planteando modelos que nos ayuden a hacer ciencia y entonces perfeccionando la ciencia y a partir de la ciencia yo puedo inferir y postular teorías y toda esta cuestión y es a partir de ahí que entonces yo puedo perfectamente construir una metanarrativa de la verdad para que podamos usarla en la humanidad. Pero vienen filósofos y empezaron a cuestionar esto. No, porque en la humanidad se ha visto que se usa a su favor. Se construyó una metanarrativa con el Holocausto, Hitler y toda esta gente. Se dijo que esto era así, aunque no todo el pueblo alemán lo sabía, los engañaron y otros se dejaron engañar. Pero todos los que siguieron la propuesta del Reich de Hitler, ¿verdad? Ellos se creyeron, y ahí lo dicen los filósofos posmodernos, ellos construyeron una metanarrativa con fines de ¿qué? De opresión, de poder, porque tenían el poder y usaron eso ¿para qué? Para cumplir sus propios deseos. Por lo tanto, ojo, entonces quiere decir que las metanarrativas pueden ser instrumentos de poder. Y no vayamos tan largo, también se construyen metanarrativas, dicen estas personas, de los religiosos. Sí o no, dice. Sí o no. Vea lo que pasó con las cruzadas. Las cruzadas. Y vean, los católicos y sus cruzadas se construyeron su metanarrativa con el poder. ¿Para qué? Para oprimir. Y las cruzadas islámicas, ¿dónde me las dejan? Dice. Claro, hay algunos que exageran el asunto. Hay algunos que llegan a decir entonces que la religión es venenosa. Sí, es venenosa, claro. Y entonces un Christopher Hitchens, por ejemplo, que era un periodista creo que de Inglaterra, es un activista impresionante, ya falleció, y él venía dándole, la religión es venenosa, es mala, es perversa. Para muestra un caso, para muestra un botón lo que pasó ahí con las Torres Gemelas, entre otras cosas. Claro, eso lo dice el ateísmo, ¿verdad? Y entonces exalza el modernismo. Pero viene el posmodernismo y le dice al modernista,
de veras. Ustedes no han leído, dice. Ustedes no, claro, por supuesto que sí. Pat Juárez, claro que sí. Hay contradicciones hoy por hoy, pero ahí quiero que lleguemos. Claro que sí, excelente. Se me están adelantando. Me encanta esto. Claro que sí, hay una contradicción, porque hoy hay una metanarrativa opresiva también con este cuentico, ¿verdad? Pero no me quiero adelantar más. Pero me encanta esa interacción que estoy teniendo, que me están diciendo, porque están participando. Perfecto, les felicito. De veras que sí. Pero bueno, les decía que entonces el posmoderno le dice al modernista, ¡ah, de veras! Pues ustedes no deben tampoco de... Óigame, el techo es de vidrio. Y cuando tienen una escopa para el cielo, que es Dios y la religión, cuidado que les caiga a ustedes. Porque resulta de que analizando, revisando, dicen estos, perfectamente podrían decirlo. De hecho, ahí hay un análisis, se llama la historia de las guerras. Entonces, ¿qué hacen? Dicen, ¿quiénes fueron los que en un 93% aniquilaron en nombre del materialismo científico ateo? Óigalo, en el siglo pasado, antepasado finales y el siglo pasado, ¿quiénes fueron los regímenes que más mataron? No fue la religión, dicen ellos. Aparte de la religión, sí, los cristianos católicos es un 3%. Hay un buen estudio de un inglés, profesor, sociológicamente hablando, de las guerras. Sí, la historia de las guerras. Y un 3% fueron los católicos y un 4% fueron las cruzadas islámicas. Ojo, pero el otro 93%, adivinen qué, fueron los regímenes totalitarios ateos. O sea, no justifica, por supuesto. No justifica. Puede ser el 0.1% que si uno dice que es cristiano jamás debió haber estado ahí. Escúchenme bien, como un hecho sangriento de que haya pasado. Pero los ateos, los escépticos nos pintan la historia de una forma y los posmodernos se lo escupen. Entonces dicen, no vengan aquí. Ustedes oprimieron con sus metanarrativas modernistas. De hecho, hicieron a un lado la religión, pero perfectamente pueden decir, pero vea dónde está el avance, el progreso, el bien para la humanidad. Si el 93% desde el siglo pasado fueron ese genocidio fue perpetrado por gobiernos totalitarios. Entonces, el posmodernismo, ¿qué dice? Hay que ir de las metas narrativas a las intrigas del poder. Y por eso, hermanos, que lo voy a decir de hoy en 8 también, me llama mucho la atención y ahí surgieron los maestros de la sospecha, así se llaman, ya con presunciones posmodernas, que toda metanarrativa es un discurso de poder y automáticamente hay que darles. Y los posmodernos entonces resurgen las causas neomarxistas o de nueva izquierda. Entonces, que esa metanarrativa del hombre patriarcal hay que darle. La metanarrativa del padre sobre los hijos hay que darle. De la metanarrativa. Y entonces uno ve este asunto de la intriga del poder. En la página 235, el doctor Sire dice, y me encanta, rechazar la opresión es rechazar todos los relatos que la sociedad nos cuenta. Si se rechaza, si con esa excusa de que haya una metanarrativa o verdades absolutas, y es un rechazo absoluto a todo eso, Sire le llama a eso anarquía. Y Foucault, que fue un filósofo, es francés, tremendo, era una cosa, pero tremenda. Ese hombre tiene una fijación con la parte erótica sexual. De hecho, él y entre otros ha sido prácticamente los ideólogos de las propuestas hoy de sexualidad, y entonces son precursores, entre otros psicólogos y otras personas, pensadores, sociólogos, y han logrado hacer una poción de convencimiento
construyendo lo que dijo un hermano, una metanarrativa que todo el mundo tiene que creer. Se montan en el poder, critican la metanarrativa opresiva, pero construyeron una metanarrativa opresora para venir a los países del mundo con su, entre comillas, verdad. O sea, están cometiendo el error que critican. Y de una vez lo digo. Entonces, esto es una anarquía y eso no le preocupa en absoluto a Foucault. Otra cosa aquí que es vital de manifestar, queridos hermanos y hermanitas, es a nivel, digamos, de el yo, y esto tiene que ver con la parte ontológica, mi esencia, ¿verdad? Entonces, dice, no existe un yo sustancial, no, sino uno construido por el lenguaje. Ojo, uno construido por el lenguaje. El asunto del lenguaje es, oiga, hegemónico, es clave. No hay metanarrativa, hay pequeñas narrativas. Y son las cosas que se encuentran por medio del lenguaje. Eso es Foucault. Y aquí entonces, en el premodernismo cristiano, somos creados a imagen y semejanza de Dios. Tenemos dignidad. ¿Quién soy yo? Yo soy creación de Dios. Ustedes saben lo bello que dice el Salmo 100. Quiero leérselos. Ustedes lo conocen también. Cuando el Salmo 100, es un salmo universal precioso, que dice, cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid a Jehová con alegría y venid ante su presencia con regocijo. Esta es una exhortación a la gratitud. Y dice el versículo 3, reconoced que Jehová es Dios. Él es Dios. Causa encausada, causa atemporal, causa que no está sujeta al espacio, no depende, no, que es inmaterial, súper inteligente. Él es Dios, Él es causa necesaria. Esto es agua. Yo la necesito. Sin el agua no puedo vivir. ¿Ok? Esto es algo necesario. En relación con nuestra causa, y es tema metafísico, es decir, más allá de lo físico, la postulación de mi causa. Él es Dios. Pero dice, Él nos hizo. Entonces, ¿qué está diciendo? Que nosotros somos criaturas. Y no nosotros a nosotros mismos. Claro, esto va de la mano con Génesis 1, ¿se acuerdan? 26, entonces hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. Entonces, en el premodernismo somos seres creados por Dios a imagen y semejanza. ¿La dignidad de qué depende? Depende de lo que Él impregnó en nosotros como seres, con imago Dei, de latín, a imagen y semejanza de Dios. El modernismo dice, no, un momento. Bueno, sí, claro, el ser humano es valiosísimo. Es producto de su código genético. Sí, claro. Pero ese producto del código genético, que a su vez resultó de un proceso evolutivo, y obviamente por haber sido digamos, el que mejor se adaptó al medio ambiente. Dicho sea de paso, tengamos cuidado que digamos que es el que en la supervivencia, el más fuerte, no necesariamente. En filosofía de la ciencia, entendiendo en sus términos esto, es la mejor adaptación. La mejor adaptación. Ese es el concepto modernista. ¿Qué dice el posmoderno? El posmodernismo dice, soy un yo insustancial. Contradictorio todo lo que ustedes digan, pero así es. Un yo insustancial. No hay una esencia, no hay una esencia. Por eso cuando estamos hablando con gente en cuanto a la yo, hombre, mujer, definido por XXXY, ok, yo soy un yo insustancial, eso a mí no me define, ojo, sino que es el lenguaje que me describe, es lo que yo quiera decir de mí. Por eso, cuando uno habla en este asunto de
de género, ¿verdad? De ideología de género, ideología de género, prácticamente es una apelación a este constructo posmoderno de lo que es el ser humano, antropológicamente hablando. Pero aquí no priva, ¿qué cosa? Aquí no vale lo que diga ni Dios de mí, ni lo que me define como mi biología. Para él, posmoderno. No significa de que no deba ser así, no deba determinarnos esto. No, simplemente dice, yo soy un yo insustancial construido por el lenguaje que me describe. Ese yo no es una sustancia, ni siquiera una actividad, sino un constructo que usamos. ¿Por qué creen ustedes, queridos hermanos y hermanitas? Y ya vamos en el último punto. ¿Por qué creen ustedes, hermanos y hermanitas, que está muy de moda? Escúchelo bien. Este asunto entonces de cambiar el lenguaje a mi antojo, ¿verdad? Ya no es un él, ella, sino es un ella. Entonces ya es una cosa increíble, ¿verdad? De que usar es como un juego virtual, así como cambiamos y ponemos otros jugadores, por lo menos ahí se está diciendo que se están usando otros jugadores con sus características. En FIFA, por ejemplo, ¿verdad? 2021, 2022. Pero aquí es un juego virtual de cambiar. Algo parecido a como cuando uno hace unos, hologramas, ¿verdad? Hologramas. Y entonces uno se pone piel de mujer o me transformo a una mujer con bigote. Todos estos jueguitos de los tecnológicos. Es impresionante cómo va modificando. Entonces trata como que es mi lenguaje que lo que va a determinar. Es una guerra al fijismo lingüístico. No, quiero cambiar. Todo esto es ¿qué cosa? Todo esto es simple y llanamente son ejes transversales esenciales del posmodernismo. Llegamos a este punto y es con respecto al bien, éticamente hablando. El bien es cualquier cosa que la sociedad así lo considere. Ojo, cualquier cosa que la sociedad así lo considere. Obvio, como dicen los chiquitos acá, obvio. ¿Por qué? Porque si no creo una metanarrativa, porque no creo que Dios la haya revelado, porque tampoco creo que el modernismo nos va a decir como verdad absoluta lo que tenemos que hacer. Entonces, obviamente, ¿qué es el bien? Es lo que yo considero como bien. Simple. Entonces, el bien en el premodernismo cristiano dice la ética se basa en el carácter, un errorcito ahí, de un Dios trascendente, bueno y bondadoso. O sea, lo bueno y lo malo, ¿quién lo define? Dios. Y por eso Dios quiso, ¿qué cosa? Revelarnos su voluntad en el decálogo, en los 10 mandamientos. Entonces, no solamente Él es bueno e inmutable, sino que Él dice, yo quiero que ustedes sepan cuál es mi voluntad y eso va a ser una base para su teoría ética y moral. ¿Ok? Y obviamente lo que nuestro Señor Jesucristo en el perfeccionamiento en Cristo, en la gracia y la misericordia, viene a perfeccionarse la voluntad de Dios, expresa en las Santas Escrituras. El modernismo dice no, es en la razón y las experiencias universales para discernir objetivamente lo correcto de lo incorrecto. Y hay diferentes sistemas para establecer lo bueno o lo mejor, lo conveniente, etc. Hay esfuerzos. Yo les recomiendo ver un debate entre un tremendo filósofo, William Lane Craig, y Sam Harris. Craig es filósofo y teólogo, y Sam Harris es un ateo de corte, pero es un ateo neurocientífico. Pero lo curioso es que Craig dice, existe el bien, existe el mal, el deber. Es claro que hay principios éticos, morales, objetivos y que debemos de respetar. Y es porque hay un ser superior del cual derivan estos principios.
Entonces el ser humano no puede manosearlos y tiene que sujetarse a lo que diga. Sam Harris dice, no, 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 no. Y hay un libro que se llama The Moral Landscape, el paisaje moral. Él no apela a Dios, pero está muy de acuerdo con que hay principios éticos morales objetivos, universales. Y hay un debate, se llama, ¿es la moralidad natural o supernatural? Está traducida, Craig versus Harris. Yo lo recomiendo para que lo vean. El posmoderno dice, a mí no me interesa. No me interesa. La moralidad es múltiple y es una expresión del lenguaje que describen lo correcto y lo incorrecto. Entonces, lo que es bueno para usted no lo es para mí. Lo que es bueno para usted no es para mí. Eso cada quien lo define. Como yo no me meto con tu sabor a chocolate, no te metas con que a mí me gusta la fresa, el helado de fresa. Entonces, lo baja a un plano meramente subjetivo. Es subjetivo decir, bueno, el mejor pan del mundo es, y uno dice una marca. Bueno, para mí no. El mejor pan del mundo es este, dice. Y alguien dice, no sean tontos. Cada quien a su gusto. Deben de estar diciendo que es el mejor pan del mundo y tengamos paz. Deje vivir. Viva y deje vivir. Entonces, la parte ética moral lo baja a un plano aquí. ¿De qué cosa? De expresión del lenguaje. ¿Ok? El posmodernismo no puede hacer ningún juicio discriminatorio sobre, y puse yo entre paréntesis, una opinión. Yo estoy citando a Sayer, pero estoy metiendo algunos términos. El posmodernismo, si es consecuente consigo mismo, ojo a esto, no puede hacer ningún juicio discriminatorio sobre una opinión. Es que los cristianos creen eso. Bueno, tenemos nuestra opinión. ¿Me vas a respetar? Bueno, si es consistente con lo que sostiene, debería respetarnos y escucharnos. De ahí que dice Sayer, solo puede, yo puse entre paréntesis, debe comentar y observar. Y en el caso que sea minoría en un lugar donde la mayoría tiene una opinión predominante, puede ser cristiana, fastidiarse. O sea, se fastidian los oprimidos por la mayoría. ¿Por qué? Porque ya vive renegando de que esto no puede ser una meta narrativa, es juego de poder. Todo esto, ahí está toda la, vamos de nuevo, ahí está toda la narrativa de ellos, ahí está todo el discurso que ellos manejan, los posmodernos. Pero es casualmente por esto, hermanos. Es por esto, porque el bien es cualquier cosa que la sociedad así lo considere. De ahí que entonces no hemos de extrañarnos en absoluto qué cosa. Que se popule el relativismo moral. Que viva la confusión de la verdad. La autonomía moral. No te metas con mis cosas. Es lo que a mí me gusta. ¿A usted qué le importa? Yo no me meto con su vida, no se meta con la mía. Confusión moral. Claro que sí. Porque lo bueno en esta línea, y aquí obviamente mucho de esto adopta una filosofía oriental, claro que sí. Vamos a ver que aquí no se quieren los dioses, el dios judeocristiano, los dioses, ni el dios materialista, sino que se construyen nuevos dioses. No es que queda ahí expectante nada más como el ser humano más cuerdo y más comprensivo y tolerante. Mentiras. Se construyen nuevos dioses. Se trae una confusión ética moral. Entonces la ética cambia a estética. Ya no es lo correcto, sino lo que me haga feliz. Es lo que quiero. Eso es. Lo light. Eso es lo bueno. El hedonismo. El hedonismo como un planteamiento filosófico de ¿qué? Del placer, una oda al placer. Lo más importante en la vida es la búsqueda del placer, punto, no la verdad. Viva y deje vivir. ¿Y qué? En cuanto a la ley, tengamos paz. Dejemos de estar peleándonos, digamos que todos tenemos la verdad o ninguna la tiene o todos la tenemos.
Cada quien su loquera. Sí, cada loco con su tema, dicen algunos. Todas las religiones coexistimos. Vea, hasta aquí podemos, la opinión, Satanás no existe. La verdad es que puede estar aquí, podemos coexistir, tengamos paz. Peace and love, como decían algunos, ¿verdad? Todo lo que debe permanecer, lo que debe prevalecer es el amor. Por eso algunos usan las alitas en la posverdad y dicen, love wins, el amor vence. Y claro, ¿quién no quiere tener paz? ¿Quién no quiere tener, un mundo mejor? Pero, hermanos, de veras que yo por eso he querido que nosotros pudiésemos apreciar, palpar, contemplar algunos elementos que son, miren, esenciales en cuanto al posmodernismo. Una vez que yo tengo claramente todo esto, ahora lo vamos a ver en relación con la fe. 3 semanas vamos a estar con respecto a eso. Y por supuesto que no solamente en relación con la fe, sino que también vamos a trabajar al respecto. Vamos a trabajar de cómo responder ante esta cosmovisión. Pastor Lubin, Sí, señor. posmodernismo no es la época en la cual vivimos. En las alabanzas, y usted habla cómo ver en la iglesia. Hemos escuchado una alabanza que en muchas iglesias ya no la escuchamos. En las alabanzas, con la nueva música, con cierta inclinación a suavecito, suavecito. ¿Se dan cuenta? Es la música que hoy está predominando en la iglesia. Y aún la misma predicación, donde más la verdad está oculta. Y otra cosa es decir la verdad, pero con amor, ¿no? Pero no es que no haya, el amor hay, pero para ocultar la verdad, para que, como dice el posmoderno, yo me tengo que sentir bien, ¿no? Y si tú me tienes que decir algo, me lo tienes que decir para que yo me sienta bien. Es por allí donde podemos poner un poquito mayor de atención a lo que se nos está predicando para poder saber, porque el modernismo empieza en 1970. O sea, la gran mayoría de aquí, de nosotros, o hemos crecido o hemos nacido en el postmodernismo. Lo único que quizás no tenemos ese conocimiento del postmodernismo y entonces poniéndole un poquito de atención a la predicación que estamos oyendo, vamos a poder definir si es una predicación postmoderna o no. ¿Usted qué opina? Uno tiene que hacer, y me gusta, digamos, se vale, yo siempre lo digo en mis clases, balbucear pensamiento. O sea, se vale plantear pensamiento, sea acertado o no, ¿verdad? Pero de eso se trata estas clases. El curso se trata de generar pensamiento y por eso conciencia, ¿verdad? Si la iglesia hace toda una modificación en su liturgia y en su misión para no ofender, sino para caer bien, incluyendo la no mención clara de la verdad del Evangelio, entonces sí, estamos adoptando un pensamiento posmoderno. Porque estamos pensando, y entendamos una cosa, estilos de música con contenido light, porque estilos, cuando digo es los ritmos y cosas así, ¿verdad? Uno dice, bueno, ya automáticamente ya eso es posmoderno. Depende. Cuando Martín Lutero escribió Castillo fuerte, nuestro Dios, Castillo fuerte, y ahí, es un himno. ¿Sabe qué es lo que dijeron? Está usando música de burdel. Eso es música del mundo, de las tabernas, los burdeles, porque no se cantaba con música.
Entonces, vamos de nuevo. Tenemos que actualizarnos, por supuesto. Tenemos que ser acorde a la época, pero sin variar la esencia de nuestro mensaje. Por eso yo digo, cuando la iglesia modifica la forma de hacer iglesia y cumplir misión, contar de solamente tener placentera a la gente sin comunicar la verdad radical de Cristo en amor, entonces estamos cayendo en que posiblemente ya estamos siendo permeados con ese pensamiento posmoderno. A lo mejor no estamos creyendo de que Dios tiene la verdad absoluta, que se ha revelado y que Dios nos ha dicho, nos ha mandado su verdad y que algo es bueno, algo es malo. No, tenemos que pensar. Gracias por esos pensamientos, hermano, y que eso nos va llevando y no hemos entrado estas 3 semanas que son, pero mire, riquísimas, porque ahí nos van a presentar, óigame, un ecograma de qué tan permeada está la iglesia del posmodernismo. Los medios, la prensa, todo lo que se llama cuando alguien es mediático, se ha usado ya desde el siglo pasado, ¿no? Y empezó en Estados Unidos con campañas electorales con Hitler, y los más media o estos medios masivos de comunicación a través de eso, del lenguaje, que es lo que se viene usando ahorita mismo también para crear crear un sistema de pensamiento, una ideología, ¿no? Entonces, eso ha venido influyendo en el mundo y lamentablemente también en la iglesia, de la misma manera. Por ejemplo, cuando hablamos de comunicación, hay una de las teorías que se llama el espiral del silencio. Es donde la persona como no está, tiene miedo y se va encerrando como en un espiral y no expresa su idea, por ejemplo, por decir si yo creo o yo creo en Jesucristo, pero como en el medio lo popular no es decir eso, pues se va quedando solo en el medio, tal como cuando ocurre un espiral, ¿no? Y se va callando y callando y callando, y es más, alienando o allanando hacia lo que la filosofía de moda, entre comillas de moda, pregona. Y en ese sentido, quería yo hacerle una pregunta puntual porque sí, creo que estamos saliendo de un tiempo donde la iglesia estaba encerrada en una especie de para adentro todos, somos nosotros los buenos, cuidémonos y así, y sabemos que no hemos venido cumpliendo a cabalidad, y en esto me pongo allí como culpa, reconociéndome a culpa de cumplir la gran comisión. Es decir, hemos recibido a Cristo, vamos siendo santificados, purificados, renovados, etcétera, pero hasta ahí. ¿Y en qué medida la iglesia? Sí, ya está clarísimo que la iglesia se ha dejado manipular y modificar y limitar su mensaje a lo que el mundo le necesita oír, ¿no? Pero ahora, ¿cómo se crearía o cómo debemos trabajar para crear una metanarrativa usando estos términos que nos permita seguir llevando a Cristo en nuestras vidas, cumplir nuestro trabajo de la gran comisión y de trabajar como misioneros en el mundo? Yo observo que hay esa metanarrativa de alguna manera, pero quisiera, por favor, si me pudiera ayudar a enfocarnos y a poner nuestros ojos en eso y en también seguir trabajando para eso. Gracias. Bueno, gracias, hermana. Gracias por sus comentarios. Vamos a estar 3 semanas dedicados a eso. Vamos a ver cómo afectó a la iglesia y también en los últimos 2 capítulos vamos a ver qué hacer, cómo responder a eso, ¿verdad? Así, en extracto, yo diría que nosotros tenemos que buscar, o sea, el posmodernismo le dio un golpe al modernismo absolutista. Y yo digo que el posmodernismo se destruye a sí mismo. El posmodernismo se destruye a sí mismo. O sea, como bien usted lo puso,
de que construyan una metanarrativa para no creer en las metanarrativas. Entonces, creo yo que hay que saber resistir, hay que conocer más y mejor mi fe y por qué mi metanarrativa, mi fe es sólida y es verdadera. A partir de ahí, sustentando en esto y aprender a cómo dialogar con estas personas. Me parece a mí que uno debe resistir, entonces, pero también debe de seguir accionando sin caer en generalizaciones. Porque la iglesia no es solamente Estados Unidos o no es solamente Europa, que está tan secularizada, no. El Espíritu Santo se sigue moviendo en este mundo y hay un tremendo avivamiento en otros lugares, incluyendo Latinoamérica en su momento. Pero, lamentablemente, perdimos ese contacto de estar hacia afuera, de compartir nuestra fe. Voy a decirlo con profundo respeto, nos tornamos bien fundamentalistas sobre nuestras propias doctrinas. Por ahí surgen algunos teólogos de la prosperidad que son posmodernos en sus propuestas y nos quedamos callados. Se viene la corriente escéptica que se aprovecha del posmodernismo para cuestionar y anteponer la no creencia en Dios, y vamos de nuevo, que el ser humano es, a partir de él va a derivarse todo. Pero eso suena bonito a nivel teórico, pero en la práctica va dejando muchos lisiados. Y toda expresión, todo pensamiento, cuando choca con la realidad, ahí es cuando sabemos. Uno puede creer todo, que todo es verdad, lo que yo creo, pero no todo puede ser verdad cuando choca con la realidad. Y ahí cuando nosotros los cristianos, entonces, inteligentes, llenos del Espíritu Santo, sabiendo conversar, que yo voy a darle una sesión, ¿verdad?, al final de un evangelismo conversacional, cómo hablar, pero manteniéndonos sólidos y entendiendo que dependemos de que Dios es la verdad absoluta. Entonces vamos a ser pertinentes, como los hijos de Isaacar, pero para eso nos vamos a dedicar 3 semanas. Gracias, profesor. Hay un comentario, dice, al estar lleno del Espíritu Santo para tener el poder de ser testigos de Cristo. Pero si ustedes se han dado cuenta también ahora, hay que definir de acuerdo a la verdad qué es lleno del Espíritu Santo, o saber quién es el Espíritu Santo, porque hoy se manipula mucho al Espíritu Santo como una energía. No lo dicen, pero lo manipulan, ¿no? Misticismo. Todo eso es influencia de estas ideas que ha ingresado a la iglesia. Así que estas 3 semanas hay que estar, por favor, atentos, no falte, hablen a los compañeros. Una pregunta más, profesor. Hermana misionera Gloria, por favor, prenda su micrófono y adelante. Buenas noches, dándoles las gracias siempre por las enseñanzas que realmente nuestra vida personal y nuestro ministerio va encaminándose cada día más dentro de la verdad del Señor. Miren, en este tiempo quiero hacer un comentario sobre lo que se está hablando mucho sobre el respeto, ¿no? Esa palabrita que ha sido vapuleada, ¿no? Respétame mi creencia, respétame que soy gay, respétame mi religión, que soy católico y por tanto no te metas, ¿no? Y yo me he chocado con muchísimas personas que me han dicho eso, y yo les digo, sí, yo te respeto como persona, pero no puedo respetarte el hecho de que estés en la mentira, porque por ese respeto el que tú llamas, no puedo hacer que te vayas al infierno. Yo te predico una verdad y es la verdad de Dios. Entonces, no me pidas que te respete, porque yo no te estoy hablando y respetándote tu vida personal, insultándote, ¿no? Pero el ser gay, pues, está mal, ¿no? Tú me puedes decir que eres Superman, pero para mí eres una persona, ¿no? Eres Juancito, eres Mario, eres una persona. Y muchas veces nosotros caemos por muchos misioneros, muchos líderes, personas que estamos evangelizando, ¿no? Que es que estoy respetando, no. O sea, si nosotros hablamos con la verdad de Cristo, esa palabra nosotros respetamos, sí, pero no podemos respetar algo que no está dentro de la verdad de Dios. Gracias. Muchas gracias, hermana.
hay que definir qué es respetar, ¿verdad? Y porque ahí me parece a mí que es donde empieza todo, prácticamente. Por respeto es que yo no puedo imponerte mis creencias. Y si hay un valor heredado del cristianismo es ese. ¿Qué cosa? Que podemos persuadir a las personas. Este es el mejor camino. Cristo es el mejor camino. Pero no podemos, no podemos imponerles a las personas la fe. Y esto es muy importante, es la conciencia. Es decir, lo que se conoce como objeción de conciencia. Recordemos que Dios nos hizo con libre albedrío. Entonces nosotros tenemos que tener mucho cuidado con las palabras. Porque si bien uno dice, es que yo soy esto, lo otro, que aquella, ok. Entonces, ¿uno qué hace en esto? Y aquí es cuando es importante aprender a retomar lo que hizo Jesús. Jesús al joven rico lo amó. Discutió con él, le planteó las cosas. A la samaritana, uno vuelve y ve en la palabra que Jesús dialogaba con las personas. No se imponía. Planteaba lo que él quería enseñar, tocaba la esencia de las personas con amor, con respeto, o sea, sin imposición. Y esto es clave. Y entonces en ese diálogo la persona se va viendo cómo está pintada. ¿Cómo está pintada? Entonces yo diría, hermanita, en que usted dice, bueno, sí, ok, yo te respeto en esto es, yo te respeto, yo siempre te voy a respetar, en lo que tú decidas al final, por supuesto. Pero, y aquí es cuando nosotros tenemos que aprender a caminar, hay mucha sensibilidad, hay muchas cosas que están pasando en el mundo, sufrimientos, ganarme el respeto de las personas, pero no quedarme callado. Una vez que yo me gano el respeto con las personas y aprendo a dialogar a nivel de cosmovisión con las personas, con todo respeto, entonces uno le dice, ¿me permitís compartirte lo que para mí ha sido una bendición en mi vida? Sí, claro. Entonces uno le comparte el mensaje de Cristo Jesús. Entonces, ahí es cuando nosotros tenemos que aprender a hacer un upgrade, a hacer una actualización. Que vean, hermano, lo irónico es que nos vamos a actualizar a la forma en que Jesús y sus discípulos hacían obra misionera o compartían la fe. El mérito del cristianismo y en Occidente es la objeción de conciencia. Yo persuado, pero no te impongo la fe. Lo hizo el catolicismo hace centurias. Y es el gran grito al cielo por muchos activistas, que por un lado la Biblia y por el otro lado la espada. El posmodernismo que ha hecho con algunos teólogos posmodernos, no hable de Cristo. Si quiere los nombres, no hable de Cristo. No hable de Cristo. Déjelos ahí. Y ya en el posmodernismo ya no es el Dios, Jehová Dios. Ya no creen en la Biblia como la verdad absoluta. No, ya asumieron como la realidad última de divinidad. Entonces, el que cada quien tenga su religión de alguna manera está tocando a Dios. Entonces, no hable de la verdad, del perdón de pecados. No hable. Y eso es la otra. Ese es un asunto que usted, hermana, está mencionando. Pero vamos a estar bien en 3 semanas bien buenas y útiles para nosotros. No es que hemos caído al uso de la equivalencia dinámica, ¿no? El formalismo de la interpretación de la palabra, y eso nos ha llevado quizás a estancarnos, porque Eugenio Nida dice, ¿no? El uso de la equivalencia dinámica es usar el formalismo de la interpretación de la Biblia, ¿no? Entonces ahí viene pues cultura, tradiciones y tantas cosas, ¿no? Los comportamientos sociales, ¿no? ¿Qué nos dice sobre eso, no? ¿Quién dijo eso, hermano? Perdón, usted mencionó Eugenio Nida. Ok, no he leído a Eugenio Nida, no tendría un criterio al respecto.
Solo sé que equivalencia dinámica se ha usado en las traducciones. De hecho, acabamos de tener una ponencia, un foro por parte de Prometa, y ahí está el video. Si ustedes lo quieren accesar, pueden accesarlo en el canal, sobre la relevancia. En el mes de la Biblia yo hablé sobre la relevancia, y otro habló sobre las traducciones, y otro habló sobre la aplicación de la Biblia, ¿verdad? Entonces hay formas de traducir. Entonces una es la clásica de las palabras, y otra es una equivalencia dinámica, que es en forma semántica, ¿verdad? Yo no conozco el comentario, que por lo tanto no tengo criterio para hacer una crítica en torno a él, pero yo creo que el asunto es más que se ha perdido el objeto, el punto referencial de Dios, y es más que tal vez hemos caído, vamos de nuevo en el error de no hacer una mejor lectura de lo que está pasando y cómo establecer puentes con el mundo para llegarles actualizados, pero llegar y presentarles el mensaje del Señor. Los hijos de Isaacar dice que eran muy sabios y sabían leer los tiempos. Eran a sus contemporáneos, fueron relevantes. Ya yo no uso saco, aunque respeto, ¿verdad? Se ve muy bien el que use saco y cosas así. Entre otras cosas, yo uso un iPad, estamos usando tecnología, ya no estamos usando un órgano solamente, no estamos usando otras cosas. Se usan el Instagram o lo que sea, las redes sociales. Todo eso es de esta época. Y eso es un uso increíble, hermanos y hermanas. Déjenme decirle que después de la pandemia se vino para quedar el uso de la tecnología, sin perder la presencialidad. Todo para decir, vamos de nuevo, que tenemos que ser dinámicos y tenemos que ser relevantes para pero sin perder, ¿qué cosa? La esencia, la solidez del cristianismo, de la proclama cristiana. Amén. Eso no puede cambiar jamás, porque creemos, vamos de nuevo, si Dios no existe, ellos tienen razón en todo, hermanos y hermanas, pero bendito sea el nombre del Señor, que a nivel bíblico, teológico, pero filosófico, científico, histórico, crítico, es muy razonable que el Dios de la Biblia sea verdadero y exista. Y si Dios existe, existió el milagro. Y si existió el milagro, se dio a conocer. Y si se dio a conocer, reveló la Biblia. Y si reveló la Biblia, amén, se cumplieron las profecías. Vino Jesucristo. Y si Él murió y resucitó de entre los muertos, entonces su mensaje sigue siendo relevante para nuestro tiempo. Vamos a terminar con lo que dice el pastor Edwin Flores desde Argentina. Necesitamos conocer las Escrituras con profundidad. Y es ahí donde vamos a poder responder diferentes sistemas de pensamiento. Y también el misionero Juárez dice: Jesús, nuestro modelo real y genuino, entablando relaciones desde el amor e interés auténtico en las personas. Hablando de entender las Escrituras, lo que decía el profesor, hay que conocer las Escrituras, hay que interpretar las Escrituras, y muchos nos quedamos ahí. Hay que conocer los tiempos para aplicar las Escrituras. Y comunicar las Escrituras, comunicar, dialogar, dialógicamente, comunicar dialógicamente. A eso vamos. A eso vamos. Y esa es la tarea de todos nosotros que estamos aquí. Por eso estamos aprendiendo y ahora estamos conociendo todo esto. Señor, te damos gracias por este tiempo. Gracias porque estamos desaprendiendo, Señor, para conocer más sobre tu palabra, para poder comunicar el mensaje que tú nos has dejado, Señor. Gracias por el uso de la tecnología. Gracias por el Ministerio Logos, que está haciendo este renacimiento y una renovación de educación académica en sus líderes. Padre Santo, bendice cada día. Bendice al profesor. Gracias, Señor, por este tiempo de aprender, y guárdanos cada día para proseguir el camino, Señor. En tus manos nos ponemos en el nombre de Jesús. Amén.